Los soldados ucranianos literalmente se están congelando hasta morir a lo largo de todo el frente, con temperaturas cercanas a los 0 grados Fahrenheit, es decir, alrededor de menos 18 grados centígrados. La congelación, la gangrena y la hipotermia se están convirtiendo en el peor destino para la carne de cañón de Oleksandr Syrskyi y Volodymyr Zelensky. Desesperados por recuperar ciudades como Kupiansk, Konstantinovka y Guliapole, miles de hombres permanecen ahora desplegados en posiciones expuestas, donde el frío no solo debilita, sino que destruye lentamente el cuerpo. Por ejemplo, en Kupiansk, según imágenes difundidas por el Kornet Group de la 116 Brigada Mecanizada Rusa, la ciudad aparece convertida en un paisaje de ruinas cubiertas de nieve, edificios destruidos, calles desiertas y posiciones improvisadas bajo un manto blanco que no solo congela el terreno, sino que delata cada movimiento. En el frente de Zaporilla, la situación no es menos intensa. Allí, hace unas semanas, operadores de drones kamikaze de la cuarta base militar rusa informaron la destrucción de 2 vehículos y una posición de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania al norte de la ciudad de Orekov. Los ucranianos intentaron esconder sus vehículos y equipos entre la nieve, pero las marcas dejadas por las ruedas delataron su posición y fueron destruidos. En otro episodio que ilustra las limitaciones del entorno invernal, el uso de redes antidrón tampoco habría ofrecido la protección esperada para los convoys ucranianos. Estas redes, instaladas sobre carreteras y accesos logísticos hacia el frente, buscan crear una barrera física contra drones FPV y municiones merodeadoras. La intención es obligar al dron a impactar contra la malla antes de alcanzar vehículos o columnas de suministro, reduciendo el daño directo. Sin embargo, su eficacia depende tanto del diseño como de las condiciones ambientales. Con la llegada de las nevadas, el peso acumulado sobre las estructuras comenzó a comprometer su estabilidad, y según relató Oleksandr Kirilenko, combatiente de la 36 Brigada de Marines de Ucrania, varias de estas redes colapsaron junto con sus soportes, obstruyendo las mismas rutas que pretendían proteger. Este tipo de episodios refleja una realidad más amplia, y según un comandante de pelotón de infantería ucraniano, identificado con el indicativo SALO, nada cambia realmente, ni en verano ni en invierno. La única diferencia es el frío. En un campo de batalla dominado por drones, el clima sí altera variables críticas, y tal como explicó Franz Stefan Gady, analista militar con sede en Viena, las variaciones meteorológicas durante el invierno se han vuelto exponencialmente más importantes que en años anteriores. Bienvenidos a la Guerra Total. No olviden dejar su comentario, suscribirse y activar la campana, así como apoyar el canal con su me gusta. También pueden respaldar nuestro trabajo a través de PayPal, Patreon o con un Super Thanks. Su apoyo nos permite que este contenido llegue a más personas y que podamos mantener este proyecto de marcha. Sin más, continuemos. Algunos aspectos del entorno invernal facilitan el avance de las tropas en la era de los drones. Otros lo dificultan, pero el principal problema es que los árboles están desnudos. Sus hojas ya no sirven de camuflaje. Esto expone a las tropas a los drones y hace que cualquier movimiento sea peligroso, ya que las huellas en la nieve son fáciles de detectar desde arriba, y las temperaturas más bajas hacen que las cámaras térmicas de los drones sean más efectivas. Por ejemplo, el 26 de enero del 26, en el eje Konstantinovka-Novosilovka, durante un asalto en las afueras occidentales de Konstantinovka, un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue alcanzado tras un ataque coordinado con drones FPV rusos. En las imágenes, el vehículo podía observarse a decenas de metros de distancia sobre el terreno nevado, con sus huellas claramente marcadas. El patrón se repitió en otros sectores. En Velika Rivitsia, una localidad situada en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania y próxima a la frontera rusa, un sistema de lanzamiento múltiple Grad de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue localizado tras quedar expuesto sobre el terreno nevado. Las huellas recientes y la alteración del entorno blanco permitieron su identificación y posterior destrucción. De manera similar, cerca de Faivka, un centro de control y lanzamiento de drones ucraniano fue detectado bajo condiciones invernales.
La nieve no ocultó la actividad en el área. Los accesos marcados y los rastros visibles sobre el terreno facilitaron la localización desde el aire antes de que se ejecutara el ataque. En ambos casos, la secuencia fue la misma. La nieve expuso, los drones detectaron, las coordenadas se transmitieron y el objetivo fue neutralizado. Por eso, las fuerzas rusas tienden a desplazarse en pequeños grupos de infantería, dispersando su presencia para reducir la exposición aérea, mientras que los vehículos se aproximan de manera escalonada de 5, 10 o incluso 15 kilómetros del frente antes de completar el movimiento, minimizando así el tiempo de permanencia en áreas abiertas y detectables. Según analistas y testimonios recogidos en el terreno, las fuerzas rusas aprovechan el tiempo nublado, la niebla densa y las fuertes nevadas como cobertura natural para intentar infiltraciones. Las condiciones de mala visibilidad reducen temporalmente la eficacia de la observación aérea y dificultan la detección inmediata desde drones. Por ello, como reconoció un soldado ucraniano, cuando la nevada se intensifica, perdemos visibilidad. Para nosotros, ese es el momento más peligroso. Esta valoración coincide con el análisis de Rob Lee, experto militar del Instituto de Investigación de Política Exterior, con sede en Filadelfia, quien señaló que un porcentaje mayor logrará pasar la línea de frente cuando el clima sea malo. Es decir, el mal tiempo no detiene necesariamente las operaciones, puede, en determinados momentos, facilitar el avance encubierto. Aun con esto, es cierto que el frío extremo no distingue banderas, castiga tanto a quien ataca como a quien defiende, pero en el contexto actual del frente, donde las líneas ucranianas se ven obligadas a sostener posiciones bajo presión constante y con una infraestructura energética seriamente degradada, el llamado General Invierno comienza a inclinarse en contra de Kiev. Ucrania atraviesa una crisis energética profunda. Aunque las autoridades evitan hablar abiertamente de un apagón nacional, los cortes prolongados de electricidad, agua y calefacción en distintas regiones evidencian una red sometida a un desgaste estructural sostenido. Hace apenas unos días, tras una oleada masiva de ataques rusos, la orilla izquierda de Kiev quedó sin electricidad ni suministro de agua, mientras columnas de humo se elevaban sobre instalaciones críticas. Por ejemplo, los constantes ataques masivos con misiles balísticos, hipersónicos y de crucero han golpeado gravemente las subestaciones clave que conectan las centrales nucleares al sistema de transmisión eléctrica, así como las centrales termoeléctricas TPP-5 y TPP-6. Estas plantas, cada una con capacidad instalada aproximada de entre 700 y 800 megavatios, podían sostener el consumo de entre 1,5 y 3 millones de hogares en la capital. El impacto de estas instalaciones no se mide solo en megavatios, sino en condiciones de vida. Durante la primera quincena de enero de 2026, las temperaturas mínimas en Kiev se mantuvieron por debajo de la media histórica en la mayoría de los días, descendiendo repetidamente hasta los -14, -15 e incluso -16 grados Celsius. La media habitual para enero, en torno a los -5,5 grados Celsius, fue superada a la baja de manera sostenida, configurando uno de los periodos más fríos del invierno reciente. En ese contexto, los cortes prolongados de electricidad y calefacción dejaron a numerosos hogares sin una fuente estable de calor. Ante la falta de suministro, algunas familias recurrieron a medidas improvisadas para conservar temperaturas en espacios reducidos, instalando tiendas de campaña dentro de sus propias viviendas o utilizando madera disponible para generar fuego en exteriores, incluso recurriendo a árboles de Navidad ya retirados. Según un reportaje de AP, los apartamentos de la capital están helados, y al salir, la gente se abriga mucho para protegerse del frío intenso que cala hasta los huesos. Zinaida Ilija, de 76 años, dijo que calienta agua en su cocina de gas y la pone en botellas que mete en la cama. Dice que no se queja porque los soldados ucranianos en el frente de aproximadamente 1000 kilómetros, 600 millas, lo pasan peor. Claro que es duro, pero si te imaginas lo que está pasando a nuestros hombres en las trincheras ahora, tienes que aguantar, dijo. ¿Qué le vamos a hacer?
Esto es una guerra. En las zonas de combate, donde la infraestructura es prácticamente inexistente y la exposición es constante, muchos intentan protegerse excavando trincheras profundas en terreno congelado para mitigar tanto el impacto de artillería como el efecto del viento helado. Sin embargo, cavar es imposible debido al suelo helado, y cuando lo logran, el frío extremo penetra incluso en los refugios improvisados. Según relata Pablo, un soldado de unos 30 años que combate en la región de Donetsk, por la noche, este frío repugnante se mete lentamente bajo la piel, no importa cuán abrigado estés. Según Rob Lee, estos hombres pasan días enteros a la intemperie, y esa afirmación cobra especial significado en casos como el de un soldado ucraniano cuya historia resonó a finales del 25. Identificado solo como Olé, fue dado por muerto tras quedar aislado de su unidad durante más de una semana en un sector de combate activo, expuesto no solo al fuego enemigo, sino también al frío extremo. Según relatos recogidos tras su regreso, sufrió al menos 3 heridas graves durante una huida de 12 días a través de terreno peligroso, que incluyó ataques con drones y bombardeos de morteros rusos. Quedó sin acceso a alimentos ni agua, y tuvo que moverse sin apoyo médico ni apoyo logístico a temperaturas que descendieron hasta alrededor de menos 14 grados Celsius. Un frío capaz de agravar cualquier lesión. En el caso de Olé, el cuerpo desarrolló gangrena y congelación severa en sus extremidades, efectos típicos cuando la circulación se bloquea por frío sostenido y la herida no puede tratarse rápidamente. Esto obligó a los médicos a amputar ambas piernas y varias puntas de los dedos de una mano tras su evacuación y tratamiento en un hospital. El propio soldado calificó su supervivencia como un milagro y explicó que el tiempo de exposición, la falta de recursos y la imposibilidad de evacuarlo rápidamente hicieron que las condiciones invernales agravaran sus heridas. Ese retraso en la evacuación no es una excepción aislada. A unos 24 kilómetros de la línea del frente, Darina, una médica militar ucraniana, trabajaba en un pequeño hospital de campaña preparado para recibir heridos. Las camas estaban equipadas con calentadores eléctricos, y 2 camillas aguardaban con mantas térmicas plateadas listas para envolver a los pacientes y conservar el calor corporal. Sin embargo, ese día no había nadie. El clima, explicó, era parte del problema. La nieve dificultaba el traslado de los heridos desde las posiciones avanzadas sin exponerse a ataques a drones. Cada movimiento sobre el terreno blanco podía ser detectado desde el aire, y cada evacuación se convertía en un riesgo adicional. Hace un año, recibíamos a hombres heridos hace 2 o 3 horas, relató Darina, quien pidió que no se revelara su apellido por razones de seguridad. Ahora recibimos a hombres que resultaron heridos hace una semana. Es cierto que ambos ejércitos, tanto el ruso como el ucraniano, cuentan con experiencia histórica en combate invernal. No se trata de fuerzas improvisadas frente a la nieve, y a diferencia de ejércitos occidentales que han reconocido públicamente dificultades de adaptación durante ejercicios en el Ártico y en Finlandia en los últimos años, tanto Moscú como Kiev operan desde hace décadas en entornos de frío extremo. Sin embargo, la preparación elimina el desgaste, ya que, en el caso ucraniano, la destrucción reiterada de subestaciones eléctricas y centrales termoeléctricas ha añadido una capa adicional de presión estructural al invierno, ya que cuando el suministro es intermitente o insuficiente, el frío afecta la recuperación de los soldados que rotan desde el frente, complica el funcionamiento de hospitales militares, limita la reparación de equipos y obliga a desviar recursos a estas soluciones de emergencia. En el frente, los soldados pueden estar equipados para resistir a la nieve, pero si la retaguardia energética se debilita, el impacto termina trasladándose inevitablemente a la línea de combate.